tema de esta delegación que visita México. Tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Eduardo Espinosa de la organización CENCOS. Eduardo, bienvenido a los periodistas a hablar, pues sí, de asuntos que nos conciernen a los periodistas, pero no solamente a los periodistas, le conciernen a la sociedad. En esta tirante, ríspida relación entre el presidente López Obrador y un sector de los medios de comunicación. Sí, justo me llevo esta primera parte que empezaron a comentar respecto que cuando hay no un confrontamiento, aunque sea solo un señalizar algo frente al presidente, se activan en las redes sociales pues diferentes mecanismos que vulneran y que ponen en condiciones negativas a las personas que están ahí, que muchos de ellos son periodistas. En esta ocasión era una misión internacional de organizaciones que se dedican a revisar temas de libertad de expresión a nivel global, y desde ahí podemos encontrar que descontextualizan el resto de la información, porque empiezan a señalar esta periodista de tal país, cuando en realidad no era una periodista, sino fue una misión internacional que fue a preguntar por el tema de los periodistas. Entonces creo que es preocupante, ¿no? Porque el presidente manifiesta que no estigmatiza, pero como le llama a la prensa, inmediatamente se vuelve trending topic, y eso hace tener muy clara la consecuencia de que la narrativa que ahí se dice tiene un efecto inmediato en las redes sociales, que es polarizante y que puede ser agresivo, o que es agresivo más bien, para periodistas y personas que estén interesadas en estos temas. Pero a ver, ¿quiénes integran esta delegación y por qué vienen a México? Ok, son 17 organizaciones internacionales, entre ellas está Artículo 19 Internacional, CPJ, Reporteros Sin Fronteras, Internews y otras tantas más. Vienen a México en este... CPJ es Comité de Protección a Periodistas. A periodistas, justamente. Con sede en Nueva York, Con una de sede las en Nueva más York, grandes, más sí, y poderosas tienen del una mundo. oficina justo aquí en México que hace una gran labor. Pero bueno, esta misión viene a México en el contexto del día 2 de noviembre, que es el día para poner fin a los delitos contra la prensa, y vienen por el interés de que hoy en día México es el país más mortífero para la prensa. Entonces, bajo esa premisa, vienen a México a construir acuerdos, a generar puentes, porque hasta ahora las organizaciones locales, como lo es CENCO, CIMAC, que acompañamos la misión, entre otras, que cabe aclarar, no hemos podido tener estos puentes de diálogo para avanzar en la agenda. Siempre nos hemos quedado en el discurso, en las promesas, en ya no va a volver a pasar. O sea, no han logrado conversar con el presidente, bueno, aparte de lo de la mañanera del día de hoy, pero no han logrado conversar con el presidente o con más gente del gabinete. Ha habido conversaciones, las cuales yo no puedo catalogar como avances y creación de una agenda conjunta. Creo que se ha quedado más en la anécdota, en el sí está bien, vamos a trabajar, nosotros tenemos estas intenciones. Pero las intenciones sin un camino claro se quedan justo en eso, sí. Intenciones. ¿Cómo quedaron de la conversación o del intercambio que hubo hoy en la mañana? ¿Cómo se va la delegación? ¿Cuál es su resumen de lo que pasó hoy en la mañana? Creo que justo la delegación en su comunicado, después de la conferencia que tuvieron hoy a las 10 de la mañana, creo que la parte central es que se van preocupados, porque si bien hay ciertas acciones que buscan enrutar para darle solución a este problema que es gravísimo, no son las suficientes acciones para considerar que el gobierno mexicano tiene más que la intención de llevar a un lugar distinto este problema con las y los periodistas, que son la piedra angular para la democracia. Hay en esta delegación una preocupación por la actitud del propio presidente de la República o del gobierno en su conjunto. Yo creo que de las dos, porque es importante mencionar que, como ustedes justo lo mencionaban, este tipo de actitudes del titular federal permea casi en cascada hacia los diferentes funcionarios. Si bien encontramos dentro de la misma administración federal gente que está comprometida en atender este problema, pues en lo local, donde es el problema más grave, ahí esto permea en cascada, y no creo que sea la intención del presidente generar esta narrativa que sea permisiva, pero lo está haciendo, y el efecto claro fue que Silvia Chocarro, que habló en la conferencia de prensa, fue atacada de manera inmediata
en redes sociales. Ahí se ve el efecto negativo de estigmatizar a las y los periodistas. Ahora, el comportamiento que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ante quienes le formulan preguntas, pues es muy diferente al que tienen, por ejemplo, gobernadores, por no hablar de presidentes municipales. Hay gobernadores inclusive más déspotas. Claro. ¿Y por qué la delegación no alude a los gobernantes de otros niveles, de otros órdenes de gobierno, gobernadores y presidentes municipales? Creo que es importante recordarle a la audiencia que esta misión es un primer paso, es un acercamiento, ¿no? Los recursos no son suficientes para poder ir a los estados. Justo creo que es una de las cosas que se ha planteado, que este no es un problema que tengamos que centralizar. Hay que ir a los estados, hay que revisar las situaciones y señalar lo que se tenga que señalar. Pero en este primer paso, las autoridades, pues justo con las que se reunieron, están en el centro del país y una de ellas, a través de la mañanera, es el presidente. Por eso esa señalización directa y esa preocupación tan grande. Le piden algo muy puntual. Le dicen... le advierten sobre el uso del lenguaje. Y la respuesta del presidente es no comprometerse. Esa fue una respuesta muy clara, una petición muy específica en la mañana y una respuesta también muy clara que fue, espérenme, pues no me voy a comprometer porque es que es un lenguaje que yo no uso. ¿Se van satisfechos con la respuesta? No, por supuesto que no, porque creo que hay pruebas contundentes en las mañaneras señalando a medios en específico, a organizaciones de la sociedad civil en específico, que pues tienen el prime time nacional todas las mañanas y que eso permea de manera directa en los diferentes órdenes, en la misma sociedad. Puede empezar una división que yo creo que este país no necesita. Entonces, no nos vamos conformes con esa... Pues con esa decisión queremos acompañar, buscar algo distinto. Además del presidente, que fue claro hoy, no sé cuántos asistieron a la conferencia de prensa, pero por lo menos 3 formularon cuestionamientos directos a López Obrador. Pero ¿con qué otros funcionarios gubernamentales se entrevistó esta delegación? De manera particular, seguramente con la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación van a tener reunión el día de mañana. Las que ya se han llevado a cabo, por mencionar algunas, es con integrantes de la Fiscalía, también con... Es la Fiscalía General de la República. Sí, senadores, con personas del mecanismo. El día de mañana también van a tener interlocución. Entonces, sí ha habido pues reuniones con diferentes órdenes de gobierno y faltan unas. O sea, este mensaje que se dio el día de hoy es preliminar, no es de cierre. Y va a haber un informe final de esta delegación a partir de las entrevistas que va a sostener, que entiendo no solamente son con autoridades, también con medios de comunicación. Claro, esas justo, se me olvidó mencionarlas, fueron las primeras que se realizaron con organizaciones locales que atienden el tema de libertad de expresión, con periodistas de más de 17 estados que vinieron a la Ciudad de México y platicaron. También se mantuvo reunión con editores de medios como Animal Político y entre otros, ¿no? Entonces, sí se llevan una muestra amplia de los estados, de los medios. Justo hacían una señalización que hay una parte en los medios de comunicación que son los propietarios, los dueños, que esa parte también falta empezarla a revisar, pero por ahora, como mencionamos en la conferencia, es un primer paso y estas son las primeras autoridades y organizaciones. Pues es una agenda complicada, ¿no? En un país como este donde, pues sí, se mata a periodistas, pero también es un sector muy corrupto. O sea, el sector, durante años el gobierno ha comprado a medios, ha comprado a periodistas, y es como esta doble agenda con la que no se puede, pues bueno, con la que se tiene que lidiar, pero que no se puede aludir, ¿no? Yo creo que independientemente de la primera, la protección de la vida, que son personas, estos periodistas, es indispensable ponerla en el frente, ¿no? Sí, claro. Lo demás se puede investigar. Si algo hay de ilegal en esas relaciones, pues existen los mecanismos que son las investigaciones y los procesos penales, pero no podemos intentar diluir la violencia frente a la narrativa de la impunidad y corrupción. Claro. Eduardo Espinosa, director de CENCOS, del Centro Nacional de Comunicación Social, muchísimas gracias por estar en Los Periodistas para conversar con el auditorio sobre este tema
delicado en México. Vamos a ir a una pausa y volvemos.